Qué privilegio es estar con ustedes otra vez y poder empezar de nuevo a compartir lo que es tuyo. Porque esto no es algo que se compra con dinero, esto no es algo que se consigue por esfuerzo. Esto es sencillamente comunicarte que eres amado, que eres amada y que eres amado sin condiciones y sin estorbos y sin reglamentos, porque la persona que te creó te conoce perfectamente bien, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en ti, pero desea darse a ti, y eso es Dios. El Dios verdadero es aquel que te sirve, es aquel que se ha dado por ti, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Qué ánimo, ¿verdad? Maravilloso. Conócete a ti mismo. La humanidad ha aceptado como algo normal vivir en la ignorancia de sí misma con respecto a la búsqueda de respuestas a las preguntas básicas de ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Debido a esta condición, la humanidad divaga a ciegas, sufriendo las consecuencias de sus muchas caídas y trastornos. Muchos ofrecen sus ideas, creencias, soluciones y productos para darle razón a la existencia. Pero la única respuesta válida es aquella que se comprueba en la transformación de la condición humana en el individuo, para darle verdadera libertad de temor, corrupción, temporalidad y de la ignorancia que le hunde en confusión y le hace presa de engaño y destrucción. Conocerme absolutamente a mí mismo es únicamente posible en la verdad que mi Creador me ha provisto. La verdad de que he sido creado un ser trino con el propósito eterno de ser adoptado y transformado en hijo de Dios si yo le acepto como Padre. Soy espíritu, alma y cuerpo, y estoy maravillosamente formado porque el propósito de mi existencia es eterno y es glorioso. He sido creado con el propósito eterno de ser hecho hijo de Dios, no por obligación, sino por decisión mía, porque mi Creador me ama con amor eterno y ha hecho todo lo necesario para hacer posible mi adopción y transformación en su Hijo. Mi existencia en la tierra tiene el propósito fundamental de traerme a la invitación que Dios me hace de aceptarlo como Padre. ¿Por qué me invita y no me obliga? Porque Él eligió formar su familia de personas que le reciban, que estén de acuerdo con su corazón y que le permitan ser Padre eterno en sus vidas. La invitación es para todos y para cada ser humano. La elección es personal. Pero ¿qué requisitos tengo que satisfacer para ser aceptado por Dios en su adopción? ¿Qué de mis faltas y desobediencia a sus leyes? He escuchado vez tras vez acerca de su enojo contra quienes no le obedecen y le sirven, y del juicio temerario que promete a quienes no satisfagan sus demandas. Aquí está la verdad que debo conocer y comprobar. La ley de Dios establece que la paga del pecado es la muerte eterna. Esto es verdad. ¿Cómo entonces puedo ser aceptado por Dios para su adopción si bajo sus leyes merezco esta muerte? Puedo ser aceptado por Dios porque de tal manera me amó Dios
que dio a su único Hijo para morir en mi lugar. De manera que si yo le recibo, en lugar de ser condenado por mis faltas, yo tenga la vida de Dios operando en mí, yo tenga vida eterna. Esta es la decisión que Dios tomó con respecto al problema de mis culpas y de todos mis pecados. Dios decidió amarme hasta las últimas consecuencias. Amarme hasta tomar mi lugar en el pago de mis culpas, dando su vida por mí. Pero eso no es todo. Me ama aún más. Me amó hasta invertirse completamente en adoptarme y transformar mi naturaleza para que yo venga a ser hecho su hijo, para que yo venga a ser idéntico a Jesús, quien por amor se entregó a sí mismo por mí para hacerme su hermano y coheredero juntamente con él del reino eterno de Dios. ¿Qué quiere decir ser hecho idéntico a Jesús? Quiere decir que así como Él tiene la naturaleza divina, de la misma manera yo sea transformado para ya no existir en el poder de la naturaleza humana, con todos los problemas que eso conlleva, sino que pueda existir aquí y ahora y eternamente en el poder de la naturaleza de Dios. Esto es lo que Dios me dice en su palabra. Te he dado por mi poder absoluto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, conforme vienes a conocerme a mí que te he llamado por mi gloria y virtud, por las cuales te he dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seas hecho participante de la naturaleza divina, dándote libertad de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. ¿Y qué es esto que yo sea hecho coheredero con Jesús del reino de su Padre? Esta es la verdad del tamaño del amor que Dios me tiene. Él no se conformó con darme una ayudadita, ni mucho menos con darme otra oportunidad para ver si logro, con mi esfuerzo, devoción y servicio, cumplir una infinidad de requisitos. No. Él me amó y me ama y me amará eternamente hasta el punto de hacerme su heredero. Aquí está la promesa y la revelación de su corazón para mí. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido súbdito de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto eres hijo, Dios envió el Espíritu de su Hijo en tu corazón, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Sí, Dios me ama con sus hechos, no nada más con sus palabras. Es por esto que puedo concluir que soy el producto del amor de mi Creador. No importa cuáles sean las circunstancias que formen parte de mi existencia presente. Mi verdadero origen está en la eternidad, en el corazón de mi Creador. Mi situación presente es tan solo el marco desde el cual yo puedo venir a comprobar la veracidad de su palabra y de su amor. Sea que yo me encuentre siendo víctima de la maldad y abuso de otros seres humanos en mi contra, o sea que yo sea el practicante de maldad y abuso en contra de otros seres humanos, la solución que Dios me ofrece es idéntica. Me dice, déjame adoptarte, déjame amarte,
permíteme convencerte de mi amor y transformarte en un ser invulnerable al pecado, a la maldad y a la corrupción humana. Permíteme hacerte mi hijo. Esta es la verdad que me toca recibir o rechazar. No hay misterios. No hay expectativas de que yo cambie y llene una serie de requerimientos. No se me juzga en base a mi capacidad ni a mi pasado, ni tampoco soy abandonado a mi suerte. Soy amado. Y si le recibo, Dios quiere darme su espíritu para que mi existencia sea transformada y venga a participar de la misma naturaleza que Dios tiene, para que su vida sea mi vida, para que yo posea su vida en mi existencia aquí y ahora. La vida es una serie de decisiones que empezamos a hacer desde la infancia sin entenderlo, pero el bebito tiene que decidir comer, ¿no? Y decimos, pues es instintivo, pero hay veces que el bebé no quiere comer o no quiere hacer algo, no le gusta algo. Estamos creados para tomar decisiones. El lío es que esas decisiones empiezan a acumular cosas en nosotros y como hemos hablado ya, las malas decisiones tienen consecuencias. Y uno dice, bueno, metí la pata y me quebré la pata. Y esa es la consecuencia. Pues esa puede ser la consecuencia física de algo. Pero la peor consecuencia es de la que habló Jesús y que mencionamos la vez pasada. Jesús dijo, cuando haces pecado te vuelves esclavo del pecado. Y hoy yo quiero iniciar con la historia de un hombre cuyas decisiones le llevaron a convertirse en alguien terrible. Su nombre es Zaqueo. Y era prácticamente un enanito, físicamente de una estatura muy baja. Pero él compensó esa baja estatura que seguramente le costó muchas bromas pesadas de muchos niños y de todo lo que viviera una persona con alguna diferencia física. Entonces, con él empezó de lo que estábamos hablando, ¿no? Desde niño, desde chiquito, quizás desde el vientre, puede haber cosas que llegaron a donde él estaba para tomar ventaja de personas, para todas las maldades que él hizo, ¿no? Todavía no les contamos cómo llegó allí, pero lo que Zaqueo hace es que él se vuelve muy astuto. Y en ese aprendizaje, su país está viviendo algo muy terrible, y es que fueron conquistados por el Imperio Romano. Y entonces Roma estableció un sistema tributario de cobrar impuestos sobre todo, les cobraban por todo. Pero lo que Roma hizo fue poner a gente local que se prestó para ser los cobradores de impuestos. Y aquí es donde está la naturaleza humana, y muchísimas personas se van a identificar con esto, ¿no? Le dan el puesto a personas, y estas personas, por la naturaleza humana que es corrupta, empiezan a tomar ventaja de quien sea para enriquecerse ellos, porque tienen el poder de Roma en este caso, pero igual puede ser soy el papá de la familia, por lo tanto yo tengo este derecho, o yo soy el director, o yo soy el jefe de cuadrilla de esta empresa, o yo soy el presidente de un país, y por lo tanto tengo derecho a servirme de los demás. Y Zaqueo practicó esto a la perfección. Y como cobrador de impuestos para el Imperio Romano en su país, él empezó a sacarle ventaja a todo el mundo. Y se hizo inmensamente rico. Respaldado por Roma, sacándole ventaja a la gente. Obviamente odiado por muchos y, entre comillas, amado por sus amigos, ¿no? Y tratando de cubrir realmente lo que él era. Sí.
Pero en eso por se lo que volvió un sentía. esclavo de su conciencia, de todas las cosas que se destruyeron allá dentro de él en el proceso. Hay una palabra que Dios habla que dice, ¿de qué le sirve a un hombre, varón o mujer, ganarse el mundo, pero perder su alma? Entonces, la parte humana que se dedica a la religión, en Israel había un montón de sacerdotes y gente dedicada al estudio de la Biblia. No le llamaban Biblia entonces, eran las escrituras de los profetas y todas las leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pues tenían en muy mala estima a gente como Zaqueo. Era gente rechazada, que merecía ser condenada por Dios. No le podían hacer nada porque eran esclavos de Roma. Y él representaba al gobierno romano, al imperio romano. Pero entonces sucede algo inédito. Jesús está en la tierra. Dios ha venido a la tierra a tomar la forma de hombre para que nadie hable de Dios sin conocerle, sino que Él dice, yo voy a darme a conocer personalmente. Pero Jesús no llena el molde de Dios que las religiones han puesto, ¿no? Jesús es totalmente diferente y Él está sirviendo a las personas y viene al pueblo de Zaqueo, donde él vive. Y Zaqueo oye que llegó Jesús y hay todo este alboroto porque Jesús sanaba personas, Jesús había alimentado a miles de personas, multiplicando milagrosamente el pan, etc. Actos divinos sirviendo a humanos. Como era chaparrito, cuando llegó a donde estaba la gente que seguía a Jesús, y eran muchos, pues no podía verlo, ¿no? Por más que trató, pero siendo el vivaracho que era, se subió a un árbol y allí pudo ver a Jesús. Y está viendo a Jesús y ocurre lo que él jamás se imaginó, que Jesús ya le conocía. Y entonces Jesús ve hacia el árbol y directamente le habla a Zaqueo y le dice, Zaqueo, ve y hazme de cenar, porque voy a venir a tu casa a estar contigo. Y aquí quizás una visualidad más profunda es que había muchísima gente, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo es nuestro papá que pues lo ve a él directo? O sea, ya lo conocía, Sí, con que había tanta gente. porque él creó a Zaqueo. Cada uno de nosotros somos conocidos por Dios desde la eternidad. Nos conoce por nombre y no hay un segundo de nuestra existencia que Él no sepa de nuestra vida. Por eso cuando tú dices, es que nadie me entiende, estás mal. Porque hay quien te conoce y te entiende perfectamente. Y ocurre algo importantísimo en este chaparrito Zaqueo, porque en lugar de que se sienta amenazado, Miedo. en lugar de que se sienta acusado, en lugar de que se sienta descubierto, condenado, avergonzado, el relato que Dios nos da en la Biblia dice que con gran gozo descendió del árbol para ir a prepararle de comer a Jesús. Ahora quiero decirles qué le pasó a todos los religiosos. Ellos no sintieron gozo, ellos sintieron ira contra Jesús y dijeron, ¿cómo se atreve a ir a la casa de un pecador tan grande? Pues llegó la tarde y Jesús se fue a la casa de Zaqueo. Y entró y pues Zaqueo le había hecho un banquete enorme. Y estoy pensando que Zaqueo tenía que estar completamente anonadado. ¿Qué viene a hacer Jesús a mi casa? A lo mejor él no sabe quién verdaderamente soy. Jesús llega, se sienta,
recibe la comida, ama a Zaqueo. Y todo lo que Jesús hace y habla con Zaqueo está haciendo algo en el espíritu de Zaqueo. Y entonces, fíjense lo que sucede. Zaqueo ya no puede más. No hubo necesidad de condenarlo y de juzgarlo y de reprimirlo y de decirle, qué bárbaro, Zaqueo, ya ni la riegas. Eres una basura humana. Sino que el amor de Dios operando en su espíritu produjo algo maravilloso. Zaqueo se levantó y dijo, Jesús, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Y a todos los que le he robado, les voy a pagar 4 veces. ¿Qué pasó? Dios pasó. Jesús lo dijo en estas palabras. Él dijo, Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa, porque tú decidiste recibirme. Y luego Jesús dijo estas palabras. Dijo, porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, yo no vine a buscar a los que están bien, sino que vine a buscar y a salvar a los que se habían perdido, a los que están perdidos. Y tú, Zaqueo, estabas perdido, creyendo que el abusado gana, el abusivo gana, el que se sirve de otros, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Creyendo todos estos engaños, él pensaba que había logrado el éxito. Pero aquí viene el Dios verdadero en su humildad, en su naturaleza, a amar a quien no lo merece. Porque este es Dios, ¿te das cuenta? Sí. El que está tratando de merecer se aleja de Dios, aunque piensa que lo conoce. Habla de Dios, pero no sabe quién es Dios. Y esa es la otra parte de la historia. ¿Sabes qué hicieron los religiosos? Dice la Escritura, eso está en Marcos, el capítulo 7. Dice que se enojaron tanto contra Jesús que tuvieron una junta, los sacerdotes, los líderes religiosos y los líderes del pueblo. Y estos son los que se decían amar a Sí, la los que gente. están amando a Dios, supuestamente, cumpliendo los mandamientos, haciendo todo lo correcto. Haciendo todo Pero lo correcto. como resultado de toda esta práctica, su interior se corrompió más que el de Zaqueo, porque fíjate lo que ellos dijeron. Tenemos que matar a Jesús. No nos conviene. Y tomaron consejo para ver cómo le iban a matar. Este contraste irreconciliable entre Jesús como Dios hecho humano, hecho hombre, para venir a servir, para que ya, como dice la gente que vende, que no le digan, que no le cuenten, sino que tengas acceso directo a Dios, que no hay intermediarios, que Dios no le dio franquicia a nadie, que Él quiere servirte a ti directamente, que Él quiere darse a conocer a ti directamente. Por eso la solución de Dios es venir a vivir adentro de mí. No a través de alguien más. No a través de nadie. Claro. Y eso dice Jesús, eso dice Dios en su palabra. Él dice, no hay mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo el hombre. Y eso es lo que vivió Zaqueo. El nombre Zaqueo va en español con la palabra saquear, ¿no? Era un ladrón, era un saqueador, era alguien que se dedicaba a robarle a la gente, legalmente.
Cobraba de más, sustraía y le pagaba a Roma. Y era su negocio. Pero mira lo que hace el amor verdadero, el amor divino. Lo dice tan claramente. Y lo decimos en la primera persona. De tal manera me amó Dios. A mí, que no lo merezco. Que hice cosas tan malas, tan bárbaras. ¿Qué hizo Dios en respuesta a mis maldades? Dio su vida. O Cristóbal merece muerte por sus pecados. Yo voy a poner mi vida, yo voy a tomar su lugar y pagar su deuda para que Cristóbal pueda tener mi vida. Y esa es la parte que te invitamos a recibir. Que no se trata de que tú te engranes en esta práctica de tratar de darle a Dios y de hacer para Dios, sino que Jesús manifestó con todo lo que hizo, y hay múltiples historias como esta, que corroboran que así es Dios. Que Jesús vino para decirle al más perdido, al más tronado, al más corrupto, al más desechado por los demás, para decirle, déjame amarte. Y mi amor aquí adentro te va a transformar. Y él estaba listo para recibirlo. Zaqueo hizo una cosa bien. Recibió a Jesús. Y sanó. Fue cambiado desde adentro. Y fue desde allá adentro, de donde habían salido todos los robos, de donde había salido todo el abuso, de donde había estado saliendo toda la corrupción, salió algo divino. Salió genuinamente el deseo de ser como Dios es. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, con mi vida, con la de cada ser humano, y te invitamos a recibir la propuesta de Dios para ti. Mira de qué se trata. Dios no te amó nada más para perdonarte tus faltas y decir, está bien, te voy a dar otra oportunidad. Eso no es suficiente. Dios no te amó suficiente para decir, te voy a dar bendición, te voy a echar la mano. Te prometo un lugarcito en el cielo, como se habla de Dios. Eso no es a lo que Dios vino. Dios vino a darse completito a ti y a mí y a cada persona que le recibe. Y por eso es que su invitación es a que tú le permitas adoptarte. Porque siendo tu papá, Él se hace completa y eternamente responsable de ti. De eso se trata. Dios quiere darte todo lo que Él es y todo lo que Él posee, todo lo que Él tiene. En su visión de ti, Él te ve siendo su hijo y te ve siendo su heredero. Y como Dios nunca muere, como dice el canto oaxaqueño, entonces Él quiere disfrutar que tú poseas lo que Él es y lo que Él tiene junto contigo. Y la decisión es tuya. Ese día Jesús dijo, Zaqueo, hazme de comer, quiero venir a tu casa a cenar contigo. Y Zaqueo le recibió con gozo. Y hoy te invitamos a que tú hagas lo mismo, que escuches a Dios hablando tu nombre y diciéndote, quiero venir a servirte. ¿Me aceptas? Recíbelo. ¿Me lo permites? Quiero invitarte a que le digas a Dios que sí. Si estás listo o lista, hazlo ahora. Y si lo vas a considerar en donde quiera que estés en el momento que tú elijas hacerlo, sabe una cosa, que Dios está presente.
Él no se pierde ni una fracción de segundo de ti. Él te conoce, Él está presente. Pero si eliges hacerlo ahora, sencillamente dile a Dios, abro mi corazón. Te recibo. Sí, acepto que me adoptes. Acepto tu vida. No la merezco, pero la recibo. Ven aquí adentro y transfórmame para que yo pueda vivir tu vida. Gracias, Jesús, por darte para que yo pueda ser hecho hijo o hija de Dios. Eso es todo. Disfruta el amor con que eres amado, el verdadero amor de Dios. Y nos vemos pronto.